Marketing Sostenible, un podcast de Grow Better, centrado en cómo a través de un marketing responsable es posible generar impacto positivo para el bien común. Hablamos con personas destacadas de cómo las metodologías, herramientas, tecnología y sobre todo la experiencia se pone a disposición para crecer mejor. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Marketing Sostenible de Grow Better y tengo el privilegio de tener una entrevistada de lujo que la verdad que no fue fácil poder llegar a esta instancia después de varios movimientos de agenda por lado y lado, pero fuimos súper perseverantes en tratar de tenerla a ella y lo logramos. Así que bienvenida, Ana Bonan, directora ejecutiva de la Fundación Purpose para Latinoamérica, y ahí vamos a saber un poco más de qué se trata. Así que nada, gracias por el tiempo, Ana. Hola Sergio, hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, un gusto estar acá, muchas gracias por la invitación. Parece que soy media rockstar, pero no es así de lo que contaste de mi agenda. Fue una serie como de coincidencia poco afortunadas, pero acá estamos muy agradecida y feliz de conversar contigo, Sergio. Súper, no, o sea, absolutamente rockstar, sí, totalmente. Sí, no es fácil encontrarte agenda, pero por lo mismo, yo en algún momento, creo que cuando nos conocimos hace ya un buen tiempo, no sé, un año, un poco más de un año, y hemos ido transitando juntos en la labor que nos compete a ustedes como fundación y a nosotros como agencia sostenible. em, de que lo que ustedes hacen para nosotros es como casi por defecto, está como súper conectado en el ADN de la agencia y de todas las organizaciones que efectivamente tienen un propósito profundo, ¿cierto? En su cotidianidad, en su generación de valor a través de sus servicios y productos. Pero que claramente para la otra mayoría de empresas o personas les es complejo poder identificar de que el mundo está cambiando a una velocidad despampanante y hay nuevas formas de cómo organizarse como sociedad, en definitiva, ¿cierto? Y cómo entregar nuevos valores para hacer de este mundo un mejor mundo. Antes de ir al hueso y a las preguntas que a nosotros nos diferencian tal vez de las entrevistas tradicionales, me gustaría que nos contaras qué es lo que hace Purpose a nivel internacional y particularmente acá en la región. ¿Hace cuánto tiempo está y a qué se dedica? Sí, muchas gracias, Sergio. Sí, me acuerdo con mucho gusto de cómo nos cruzamos, nos encontramos y alrededor de, claro, de una necesidad, una urgencia también, ¿no? De un cambio en en una economía que esté al servicio de la persona del planeta y no al revés, como de repente pasa. Y es un poco el propósito de lo que lleva adelante la Fundación Purpose en el mundo, en el sentido que queremos contribuir a este tipo de economía y lo hacemos desde desde una perspectiva que de primera quizá puede parecer un poco técnica, aburrida, que es la propiedad corporativa. De eso hablamos nosotros, la propiedad de las empresas y cómo podemos repensarla para que la empresa pueda enfrentar efectivamente todos los desafíos del siglo XXI. Entonces lo que hacemos es difundir estructura alternativa de propiedad enfocada en el propósito de largo plazo de las empresas y que le permitan a la empresa de mantenerse independiente en el tiempo. Todo esto se resume en una palabra que en inglés se llama steward ownership y que tradujimos como propiedad responsable y es un modelo que lleva mucho tiempo, o sea, parece muy novedoso, pero no es nuevo porque tiene ejemplo histórico de empresa, por ejemplo, como Bosch, como Zeiss, empresa europea, pero la verdad es que se encuentran ejemplos en todo el mundo que repensaron la propiedad corporativa de una forma que ésta fuera como alineada a un propósito de largo plazo, de una forma en la cual se pudiera también trascender en las generaciones este propósito que tiene tan fuerte el fundador normalmente, ¿no? O la fundadora. Y
Y eso es lo que hacemos. La organización nació hace 8 años entre Alemania, Estados Unidos. Acá en Chile aterrizamos en el 2020, gracias al apoyo, por un lado, de Sistema B, por el otro lado, de Banca Ética Latinoamericana, organizaciones con las cuales compartimos un propósito, ¿no? Em, y eso muy brevemente, ahí te dejo a ti más preguntas sobre ahondando en el concepto y en los desafíos. Sí, no, a mí, bueno, te faltó nombrar otra empresa icónica y la voy a mencionar porque justamente siempre se ha hablado sobre sostenibilidad, responsabilidad social corporativa o responsabilidad social empresarial, regeneración, que es un nuevo término ahora que está generando harto revuelo. Pero este caballero, Yvon Chouinard, fundador de Patagonia, que también ha hecho, ha sido un visionario respecto a cómo eh, pensar una organización. Él en una presentación hace ya un buen tiempo habló sobre responsabilidad. De hecho, justamente creo que la pregunta iba asociada a la sostenibilidad de Patagonia y él frenó inmediatamente la pregunta y dijo, mira, a mí no me gusta hablar de sostenibilidad o de sustentabilidad o de responsabilidad social corporativa, sino que de responsabilidad pura y dura. O sea, qué tan responsables somos los fundadores en emprender, ¿cierto? Ayudar, evidentemente, a alguien con lo que creemos que puede ser útil, eh, lo más responsablemente, lo más éticamente posible y lo más, eso, evitar, hacer el bien y evitar el mal, como me dijeron por ahí. Y efectivamente es lo que me acabas de contar. Sí, Yendo más al... Sí, perdón, no sé si querías decir algo, por favor. no, sí, qué bueno que mencionaste el caso Patagonia. Bueno, hay muchos otros para mencionar de la empresa nueva que están dando paso en su estructura de propiedad. ¿Y por qué están dando paso sobre la propiedad? Yo creo que eso es súper importante. O sea, la propiedad es algo que no se habla mucho, ¿no? Casi le tenemos temor a repensar de diseñar la propiedad, pero la propiedad es como el ADN de las empresas. O si nos gustan más los términos computines, es como el sistema operativo de las empresas, lo que determina quién tiene el control, el timón de la empresa y cómo se distribuye el valor generado por la empresa misma. Entonces, como si hablamos de nuevas economías, es clave ir también a esas preguntas. Eso quería precisar. El para qué, ¿cierto? ¿Para qué estoy emprendiendo? ¿Para qué hago una empresa? Eh, ¿A quién sirve la empresa? La estructura tradicional de propiedad asumen que la empresa sirva a sus dueños, a los accionistas, y con todo lo que comporta esta visión. sí. Oye, como vamos a hablar principalmente de lo que significa la propiedad responsable y purpose, pero antes de eso, a la que tenemos al frente, eres tú como individuo, la pregunta va de cajón. ¿Cómo percibes la trayectoria de tu vida, Anna Bonan, desde que tienes conciencia hasta este momento en que tenemos el gusto de conocerte un poco más? Qué buena pregunta. Bueno, cambia la percepción, ¿no? Pero vuelve, o sea, la trayectoria, nos imaginamos como una línea, cómo puede ser, y sin duda es una espiral, o sea, ahí cíclica. Ahora que tengo ya 37 años, ahí puedo como con un poco más perspectiva ver algunos ciclos de mi vida, algunos patrones que se repiten pero de forma distinta. Y en todo eso veo una búsqueda, o sea, desde muy joven como que estuve como muy comprometida con temas como la injusticia y todo eso, como buscando cómo puedo contribuir a un mundo mejor, a que más personas tengan los privilegios que tuve yo, porque yo nací en Europa, soy italiana, entonces igual tuve el privilegio de poder ponerme en esa búsqueda tempranamente, de poder elegir lo que quería hacer con mi vida. Igual una búsqueda como no fácil, porque igual como hay un poco el mainstream que te lleva, te tira, o sea, y también persona que quiero muchísimo,
aconsejándote, oye, pero no, necesita ser abogada y necesita ser abogada corporativa, porque allá es donde se gana buenos sueldos. Y ahí, bueno, entonces como veo esta búsqueda, veo muchas voces distintas y las agradezco todas porque de alguna forma me llevaron a ser abogada, a trabajar con empresa, que era algo que inicialmente yo no quería hacer. Yo quería trabajar en lo social, ONG, salvar el mundo de alguna forma, y creía que trabajar para las empresas fuera incompatible con salvar el mundo. Ahora hablamos de Patagonia, que es una empresa que tiene como propósito y misión salvar el mundo. Entonces, pero en ese entonces no lo sabía. Entonces me di como esa vuelta por las empresas, me encantaron las empresas, como toda la dinámica, la energía, las ideas que genera, la innovación. Me encantaron. Pasé por empresas más tradicionales, pasé por el mundo de las startups, startup a crecimiento exponencial. Me cuestioné de nuevo ese modelo, lo dejé y de nuevo, ¿qué haces? ¿Por qué? ¿Por qué deja esa pega tan buena en un unicornio, ¿no? Trabajando en un unicornio de Alemania. Y nada, de nuevo como esa búsqueda. Al final había algo que no estaba como alineado entre lo que estaba haciendo y mi propósito, mis valores. Y ahí me encontré con las empresas con propósito. Me encontré específico con la Fundación Purpose, pero también con un ecosistema de organizaciones, empresas, personas que están haciendo las cosas de forma distinta, cosa que no conocía yo antes, ¿no? Nunca me lo había contado nadie desde mis estudios o mis primeros pasos profesionales. Es un poco. Oye, y efectivamente, claro, llegas a Purpose y con respecto a cómo conectas lo que sientes y que has ido sintiendo en distintas situaciones, en distintas instancias, con distintos objetivos en el transcurso de tu vida, ¿cómo conectas a Purpose con lo que tú profundamente sientes, no sé, te sientes llamada a hacer como persona y a producir como colaboradora, me imagino que en un equipo que están más o menos conectados? ¿Cuáles son los dulcecitos o las claves de esta organización o de esta visión que te hicieron sentido? Sí, bueno, fue curioso porque conocí a los fundadores de Purpose. En ese minuto estaba trabajando en Berlín. Había dejado la empresa en la cual trabajaba antes, la startup, y estaba en un programa de formación para líderes con propósito, Profit and Purpose y todo eso. Me contaron sobre Purpose y fue como, clic, esto es lo que quiero hacer. Eso, y fue también, bueno, hay varios puntos que coinciden conmigo. Por un lado, lo jurídico, en el sentido que yo tengo una formación como abogada y en específico trabajaba en compra y venta de empresas, fusiones, adquisiciones, M&A, todo lo relacionado con la propiedad de las empresas. Y, em, y me había dado cuenta también como de la consecuencia que, por ejemplo, en el mundo, ¿no?, de la startup, que buscan un éxito, que buscan una salida a toda costa, el impacto que este modelo tiene para la empresa, para los empleados, para también desde un punto de vista más macro el mercado, ¿no?, que va concentrándose. Entonces, lo que propone Purpose, empresas que se mantienen independientes, enfocadas en el propósito, dijo, wow, como es lo que hago, pero hecho de forma distinta. Y también lo que, bueno, y después como más los valores, o sea, de verdad repensar la propiedad para una economía regenerativa, para una economía más distributiva y por diseño. O sea, ahí como a mí me gusta hablar de propiedad como también como diseño profundo de las empresas. No soy la única que lo hace, de hecho, creo que la primera que lo hizo fue la autora de La economía de la rosquilla, la Kate Ujú, Raworth, que habla de diseño profundo de las empresas, para que éstas sean diseñadas para que tengamos unos resultados más equitativos em, para nuestra sociedad y más respetuoso con el medio ambiente. ujú. Y, y eso como que
coincide como hay un lado como de bien común, ¿no? O sea, Ujú, lograr que tengamos como una sociedad mejor. Y por el otro lado, pero también se respeta la libertad empresarial, el espíritu emprendedor que es propio de la propiedad privada. ujú, Entonces, eso como dos factores que me permiten también, o sea, yo siempre como me sentía un poco en el medio, entre también como desde un perfil un poco, o sea, estos polos, ¿no? Propiedad privada o propiedad pública, o como que se dividen y siento que son ya parte como de un pasado. ya, ya tenemos que evolucionar y también modelos de propiedad que rescaten un poco lo que bueno de los dos lados nos ayudan en esta evolución. Entonces, me siento muy, muy cómoda con lo que propone Purpose y se alinea bien con mi visión. ya. Básicamente propósitos compartidos. ¿Cierto? Que es lo que de alguna forma las organizaciones o las empresas responsables y empresas B y economía del bien común o alguna otra que tenga alguna idea de trascender un poco más como organización, más allá de solo los ingresos, sino que sean consecuencia de lo que uno está haciendo, es que el propósito tanto del colaborador como el de la organización estén hablando de lo mismo, ¿cierto? Que Sí. imagino que, Y, que por ahí va un poco el... sí, y también ver a la organización, a las empresas, no como objeto especulativo, ¿no? Que yo estaba acostumbrada un poco a pensarlo así también, desde un perfil jurídico, la empresa o las acciones de la empresa son algo que se compra, se vende, pero la organización, la empresa, es un grupo de personas que trabajan juntas para un propósito, es un ser vivo, mucho más que lo que está como definido por, por lo jurídico o por esta visión. Entonces, sí, Claro. estamos... Oye, y efectivamente, claro, cuando uno piensa en purpose, en la propiedad responsable y lo que me dices tú, claro, el primer acercamiento con purpose fue en Europa. Y me gustaría que nos contaras un poco cómo nace esta idea de este viaje, de hacer una, una transposición de un modelo que hasta en Europa, aunque lleva muchos años, no formalmente, porque hay fundadores que ya no están lamentablemente, de 30, 60, 80 años atrás con organizaciones, que ya tenían esta visión. Claro, uno puede decir, bueno, pero en Europa es más fácil lograrlo. ¿Qué es lo que pasa contigo y con los chiquillos de Purpose? De decir, bueno, vámonos a Latinoamérica, vamos a poner una semilla, vamos a construir, vamos eh, a, a propagar, ¿cierto? Esta idea de propiedad responsable. ¿Cómo se da eso y con qué te enfrentas al llegar acá? Sí, bueno, fue un llamado desde acá, desde actores locales como el J. Larenas de Sistema B o Nelson Rodríguez de la Banca Ética Latinoamericana, que escucharon sobre esto, vieron que ya lo estaban haciendo en algunos proyectos, como la Banca Ética misma, como la empresa Velate, que ya tenían como estructura de propiedad distinta, de propiedad responsable, y, entonces la motivación a traer estas ideas y difundir estas ideas también en Chile, ojalá en Latinoamérica, en la región, y desde el otro lado, desde Europa, desde Purpose, el querer responder a esta llamada. Nosotros, o sea, desde Purpose no tenemos como una mirada como de queremos expandernos, ¿no? Es más como, pero queremos apoyar a los actores locales que creen que efectivamente esta herramienta de la propiedad responsable puede ser útil y hacer sentido en su contexto, ¿ya? Entonces, de eso nació y en este viaje fue interesante también darse cuenta que hay algunos caracteres de la propiedad responsable que nosotros podemos encontrar también en las raíces
de Latinoamérica, de este ¿no? lugar, hablando con algunos representantes de pueblos originarios que tienen un concepto distinto de propiedad como custodia, como custodiar, proteger, que sea la tierra o que sea en este caso una empresa. em, y no, o sea, entonces de este como este control, dominio hacia una custodia, un sentido de que tenemos esta palabra muy bonita en inglés, pero no sabemos cómo traducirla en español, Sí, que es la qué bueno. stewardship. Pero entonces darse cuenta que al final este concepto de la propiedad responsable se conecta con distintas culturas, se conecta, yo creo, al fin de la cuenta con el ser humano, con la motivación intrínseca, o por lo menos con una narrativa quizá distinta a a la cual estamos acostumbrados del ser humano, en la cual pero yo personalmente creo. Entonces fue bonito ver, bueno, sí, tenemos estos ejemplo maravilloso de Europa con harto recorrido, etcétera, etcétera, pero esto ya está pasando acá, tiene raíces, tiene como conexiones acá. Obvio que el desafío es grande. No sé si por ahí va tu pregunta. Sí, exacto. ¿Con qué desafíos? Porque efectivamente, claro, lo que tú comentas a mí me hace mucho sentido porque no es la propiedad responsable, no es nueva. Como dices muy bien, está absolutamente en la piedra, tallada en piedra, en las culturas que efectivamente desde el día cero sienten de que lo que el planeta le está entregando es oro y tienen la responsabilidad también de cuidarla y para asegurar efectivamente que ese oro siga existiendo en las generaciones futuras. Y así, claramente, todas las culturas lo han sabido llevar hasta que, lamentablemente, algo pasó por ahí, eh, que nos fuimos para otro lado, creyéndonos superiores en ese sentido a que nosotros podríamos hacer y deshacer. Y claro, y ahora nos enfrentamos con una crisis climática gigantesca y probablemente porque no quisimos seguir esa línea que nos estaban diciendo y ahora estamos tratando de volver. Para ti y para mí es bastante obvio y lógico, pero me imagino que en el mundo del 2023, pre-pandemia y post-pandemia, hay muchas organizaciones que todavía no logran ver esto. Entonces, claro, dentro de esos desafíos, ¿crees tú que, por ejemplo, las generaciones más nuevas están más sensibles a estos temas? O al contrario, las generaciones más viejas, al ver que ha pasado mucha agua bajo el puente y lamentablemente bastantes desgracias asociadas a eso, han tomado conciencia y se han acercado tal vez a indagar un poco más sobre esto. Mm, ¿Dónde ves tú que podrían estar los futuros fundadores o los actuales fundadores que quieran pensar en hacer el paso a una propiedad responsable de sus organizaciones? Yo creo que están en ambos, en el sentido de que claramente las nuevas generaciones se ven en el futuro, ven muchos lo que se vienen y de verdad tienen una mirada distinta hacia los negocios, pero también la generación anteriores, bueno, tiene un tema que es lo de la sucesión, del legado Claro. también que vamos a dejar, que siempre es una pregunta, o sea, si pensamos en las empresas familiares, ese es como el desafío más grande con el cual se encuentra una empresa familiar. Em, y, y, y creo que entonces en los dos lados como están gente que le puede hacer sentido el modelo de la propiedad responsable, que quizá todavía no hemos explicado bien en esta conversación porque lo asumimos ambos, que lo conocemos muy bien, pero se resume como en dos principios. Por un lado, el principio de la autodeterminación, eso significa que el control de la empresa, es decir, los derechos de voto de una empresa, se mantienen con personas cercanas al negocio, al propósito, no se van con accionistas ausentes. Con eso un poco se asegura la trascendencia del negocio. Entonces no hay como ese automatismo que está en la propiedad tradicional, por la cual
el control se transfiere por dinero, por venta o por herencia. Estos son los únicos dos caminos que ve la propiedad tradicional. Hay un tercero camino, que es esto de la transferencia por propósito, habilidades, valores, etcétera. Entonces, esa como una alternativa muy interesante para empresas familiares, por ejemplo. El segundo principio es el foco en el propósito. Entonces, la generación de valor económico, de utilidades, no es el fin, sino que un medio para lograr el propósito de largo plazo de la empresa. Y esto significa, en términos reales, que la mayoría se reinvierte en la empresa, en innovación, en sostenibilidad, en trato con los trabajadores, etcétera, etcétera. Sin embargo, eso no deja de afuera los inversionistas, o sea, pueden haber inversiones y distintos tipos de capital que entra en esta empresa y de hecho ahí mencionar que la empresa más grande de Europa, que es Novo Nordisk, que es una farmacéutica, tiene este modelo y está también abierta al mercado. Entonces, de repente, creo que uno de los obstáculos mayores para llegar a hablar sobre esto es un poco más cultural, como hablamos de propiedad y ahí es como, "Oh, ¿qué me está diciendo?" Claro, sí, Lograr como la entrada, mira, esto es un modelo de verdad que em, no nace de la inocencia, no es hippie, es testeado por empresas más grandes, hay posibilidades para incluir inversionistas o asegurar una parte de las ganancias. Hay como distintos grises en este modelo, porque claramente nosotros mencionamos los Patagonia o Ecosia, que es otro modelo bien, em, que es un buscador como Google, que ujú, ujú, invierte, o sea, todas las utilidades que genera la dona en proyectos de reforestación en el mundo, pero también hay empresas más tradicionales pero sí se destacan por este enfoque más largo placista, de largo plazo en el sí, propósito. sí, claro. Además que todo pasa, bueno, por un tema cultural, efectivamente, por la concepción de lo que yo vengo escuchando desde que tengo uso de razón en Chile sobre lo que es el emprendimiento y tener una empresa, hacer una empresa, pero la falta de educación al respecto, porque yo te aseguro de que cuando uno, antes de, y voy a ser súper didáctico, cuando yo voy a hacer la iniciación de actividades de mi empresa a servicio de impuestos internos, yo no necesariamente, yo te diría que muy poca gente, por no decirte total el 100%, no tenemos claramente estos dos factores que tú acabas de comentar, ni por si acaso. O sea, con suerte lo que nos motiva a emprender es tener una buena idea que puede ser un buen negocio que me puede retribuir muy buenas ganancias, ¿cierto? O tal vez no me voy a hacer millonario, pero es lo que yo puedo hacer como emprendedor. Pero no vengo con el chip, con el curso, con la capacitación, con la educación, con la información necesaria para decir, ah, mira, la empresa tiene estas dos bajadas, tiene una bajada y cómo efectivamente lo organizo, aunque yo sea el único el emprendedor en la empresa, digamos, tengo que tener esta mirada desde el punto de vista de hacerla rentable para que el servicio y producto que yo estoy creando para solucionar, mira, imagínate, yo creo que ni siquiera, y ojalá que esté muy equivocado, nos comentan no hacen los comentarios, pero mucha gente ni siquiera piensa en que yo voy a hacer un negocio porque tengo que resolverle una problemática a alguien, sino que voy a hacer un negocio porque esto se va a vender rápido y voy a generar ganancias. Entonces, también muy alineado a lo que tú dices, pasa por esta falsa concepción de lo que significa tener una empresa. Y las organizaciones más grandes, las grandes empresas, cuando ya quieren hacer esto, cuando ya están insertos en esto, probablemente ya vienen con un modelo súper rígido, en donde me imagino que el traspaso para esto es súper complicado, porque ya estamos hablando de decenas o cientos de empleados con un organigrama gigantesco en donde la toma de decisiones pasa por más de una sola persona. Entonces, el desafío no es menor. Pasa por la educación por un lado, pero también pasa por esta permanente difusión, ¿no? O de que efectivamente hay modelos y que no tienen que ver con que te voy a quitar la propiedad. Muy por el contrario.
Mm, Claro, sí, hay distintos factores y o sea, podemos también mencionar otros, también la falta de herramienta jurídica de repente es otro, o sea, yo voy a la notaría, como decías tú, a constituir mi empresa, bueno, ahora lo puedo hacer también en un día mucho En más un día, rápido, sí, sí, lo puedo hacer. pero ese es el modelo, como que no tengo como yo la conciencia de saber, bueno, ¿qué es eso? Es realmente como es el vestido legal, realmente el vestido más adecuado para el tipo de organización que quiero construir. Ujú. Porque, claro, hay poquitos vestidos legales. Normalmente la elección es, bueno, quiero una for profit, una non profit, una NG o o una empresa, y eso es. Pero ahora yo siento eh, que los negocios del futuro son negocio híbrido, además, como de nuevo, como eso Se van evolucionando, adaptando, tomando la claro. cosa y de hecho como organizaciones como Patagonia, pero también organizaciones como OpenAI, ¿no? La Ujú. que Sí, desarrolló ChatGPT, fíjate. están compuestas siempre o están experimentando, ¿no? Con distintas componentes. Siempre hay una empresa con fines de lucro que recibe también inversiones, después hay una organización sin fines de lucro que resguarda el propósito de alguna forma. Entonces, como que desde distintos lugares estamos repensando el ADN de las empresas porque en algún momento eh, el vestido legal va a tener relevancia. Puede ser cuando entran inversionistas, nuevos socios, ahí como que yo empiezo como fundadora a perder el control o tener como que tomar Ahí me como... empiezo a preocupar recién, claro. Claro, o que sea un tema de sucesión, como el tema de Yvon Chouinard, ¿no? Que él mantuvo la propiedad hasta los 80 años y ahí tuvo que decidir, bueno, ¿qué voy a hacer con esta empresa? No la quiero vender, no la quiero cotizar en la bolsa porque eso no me asegura el propósito, que esta siga con este propósito tan fuerte. Entonces se inventó una estructura de propiedad que lo dejara más tranquilo a él y a su familia. Ujú, ujú. Eso. Oye, Ana, y espérate, para que todos sepamos un poco más. Entonces, Purpose, por un lado, claro, promueve el modelo, que sabemos que no es nuevo, pero de alguna forma ayuda a que se conozca más que las organizaciones tienen posibilidades efectivamente de reestructurarse para seguir con un propósito regenerativo que no afecta, pero ni en lo más mínimo, los ingresos económicos que hacen posible, ¿cierto?, que el propósito siga y además entonces ustedes ayudan en la parte efectivamente legal de cómo poder hacer estos cambios, tanto, no sé, en Chile, Argentina, en los países vecinos, en la región. ¿Cuáles son, si dijeras que así como las tres principales funciones de Purpose? Eh, ¿Cuáles serían? ¿Difusión, apoyo legal, algo más? Son inspirar y facilitar. Inspirar es todo lo que tú dijiste, ¿no? Entonces, difundir este modelo, historias sobre este modelo, ejemplos, voces y todo eso, para que, bueno, lo conozco, me interesa, quiero hacerlo. Llegado a ese quiero hacerlo, ahí está toda la parte del trabajo de facilitar, porque no es un camino fácil. Entonces, lo que entregamos son, por un lado, consultoría, apoyo a las empresas, a las organizaciones, por el otro lado, también herramienta open source para que las organizaciones puedan estructurar eh, su empresa de esta forma. Y también de distintas formas queremos facilitar el acceso al capital. ¿Ya? Entonces, que sea conectándolo con una red de inversionistas o en Europa, en Estados Unidos, hay un fondo de inversión para empresas de propiedad responsable, pero todo el lado también de la inversión es muy importante para empresas que están haciendo las cosas de verdad de forma distinta, sobre todo si son empresas jóvenes que necesitan capital. Entonces, eso brevemente desde el lado como inspirar y desde el lado de habilitar o facilitar a las empresas en su camino hacia la propiedad responsable. Perfecto. O sea, son la compañía perfecta para todas las organizaciones, empresas o fundaciones que efectivamente quieran eh,
dejar a perpetuidad el propósito de sus organizaciones, principalmente, digamos. O sea, para no profundizar más, y si requerimos profundizar más, iremos a tener otra sesión. Pero sin duda, así como nos están ayudando a nosotros y a otras organizaciones, son la compañía perfecta para abrir un poquito la mirada de lo que significa la propiedad y a asegurar legalmente en cada uno de los países cómo poder llevarlo a cabo. Y por lo que también he visto en carne propia, muy paso a paso, digamos. No es como ya, queremos ser propiedad responsable, vamos a la notaría, cambiamos los estatutos y lo hacemos, sino que con todo un trabajo para que esté bien hecho, ¿cierto? Con todas las necesidades que se puedan ir requiriendo en el camino. Sí, no me gusta decir que somos la organización perfecta, no creo que nadie es perfecto, pero hacemos nuestro mejor esfuerzo para hacer la vida más fácil a los pioneros de esto, lo que de verdad quieren dar paso hacia la propiedad responsable y bueno, los caminos para eso son distintos. Oye, y lo bueno es que efectivamente ya de pioneros, por suerte, ya no somos tantos, porque hay muchas, o sea, y cada día más. No es como que estemos dando, claro, en Chile podemos ser tal vez los pioneros, pero no estamos locos, no estamos perdiendo el tiempo, muy por el contrario, hay organizaciones de todos los tamaños, de todas las industrias, que ya han dado este paso. Oye, y ya cerrando un poco la conversación, Ana, por tiempo, ¿cómo ves que el marketing sostenible se alinea un poco en esto de no solamente transmitir la idea a los stakeholders, sino que cómo afecta, cuáles son las apreciaciones o sugerencias que a ti como directora de la fundación sientes que el marketing es, no sé, golpea, apoya, es un desafío, es complicado porque efectivamente también tienes que luchar con un marketing muy en contra de los valores necesarios, que a veces pasan en las organizaciones, que lo importante es solo vender y el marketing solo tiene la función de vender el producto o servicio. ¿Cómo es que el marketing sostenible conversa con la propiedad responsable? Sí, muchas gracias por la pregunta. Mira, veo dos lados de esto, o sea, como organización nosotros, Purpose, obviamente, bueno, como te mencionaba, el foco que tenemos nosotros es más como de difusión que de vender nuestro servicio. A nosotros nos Ujú. interesa que esto se conozca y también, pero apoyar los pioneros de esto y para nosotros como el marketing sostenible como la única herramienta creo que pueda funcionar en lo que hablamos desde el lado como más marketing, el único que se sienta alineado con lo que buscamos, que es poner una idea, llegar también a la persona que de verdad esta idea como le interesa o le genere como una semillita que pueda brotar en algún momento. Entonces nos permite también llegar a los actores de, mm, de lo que ojalá pronto también en Latinoamérica se convierta en un movimiento, ¿no? De propiedad responsable compuesto por distintos actores, no solamente la empresa, los inversionistas, la academia, los consumidores, etcétera, etcétera, ¿no? Y por el lado de la empresa de propiedad responsable, creo que, claro, o sea, ellas por su naturaleza se enfocan a un propósito de largo plazo, donde la generación de valor económico es un medio para lograr un fin. Entonces también el marketing, de nuevo, como que es otro medio para lograr ese fin de largo plazo, respetando a todas las partes interesadas. Entonces, como un complemento natural para este tipo de empresa, es una herramienta muy fuerte, ¿no? Que tiene la empresa, o sea, todo lo que mueve el marketing. Y también bien discutida, ¿no? En una
sociedad muy consumista en la cual vivimos, tratar de hacer o ser un marketing sostenible es un desafío enorme, yo creo. Creo que también, o sea, ahí me gustaría hacerte de vuelta un montón de otras preguntas. Em, Porque, claro, o sea, cómo hacer empresas sostenibles es muy complejo y uno se encuentra constantemente con preguntas y con distintas como partes. Lo mismo desde el marketing, me imagino que es un desafío, pero estamos en el camino. Siento que estamos como desde lados distintos, complementando con distintos elementos em, que forman parte de una empresa. Sí, sí. Y de un todo, ¿ah? Porque efectivamente, claro, son distintas miradas, pero en la práctica, claro, el marketing sostenible es responsabilidad, o sea, es un marketing responsable, eh, muy alineado al propósito, evidentemente, y claro, uno a veces lo entiende como el posteo en Instagram o el mensaje que está escrito en la página web, pero es absolutamente transversal al propósito, desde los líderes de la organización, pasando por la cadena de suministro de todo tipo y empapando del propósito a los colaboradores de las organizaciones, que son en definitiva los que hacen el marketing, y los clientes, que también reciben ese producto o servicio, que les soluciona el problema, pero que no solamente les soluciona el problema, sino que además identifican de que hay valores trascendentales, de lo que la empresa, está haciendo. Yo creo que por ahí también, va la conversación muy alineada con lo que significa. Es como que conversan, es un todo, es un match, es como lo lógico, lo evidente, que si yo quiero hacerme responsable por lo que estoy desarrollando en mi empresa, por defecto ese marketing va a estar alineado con ese propósito. Eh, Así que, pucha, agradecerte, Ana, por tu espacio. Ganas de seguir conversando absolutamente porque es un tema, como lo dijimos delante, o sea, es un modelo que viene desde nuestros pueblos originarios, y en este redescubrimiento lo estamos redescubriendo reciencito. Hay mucho que aprender. Para eso están ustedes como fundación, para generar el mayor alcance posible. Tienen redes sociales, tienen página web, están constantemente y cada vez más participando en actividades, en eventos. Los vi en el encuentro de Sistema B este año. Súper, súper, con mucha gente interesada en saber más de qué se trata, así que felicitaciones por el trabajo que están haciendo. Desde ya, vamos a seguir colaborando y trabajando juntos en que este modelo sea cada vez más, una opción real, concreta para las empresas que son más viejitas, que ya están más instaladas, y para las nuevas, empresas que se están empezando a formar. Así que nada, muchísimas gracias, Ana. Te dejo ahí para despedirte. Si quieres también hacer una invitación o una breve conclusión de lo que hemos hablado, por favor, siéntate con todo el respaldo y con todo el espacio dispuesto. Muchas gracias, Sergio. Bueno, muy agradecida por la invitación. De verdad que rico tomarse el tiempo para conversar estos temas contigo. También felicitarte el trabajo que están haciendo desde Grow Better y todo el apoyo que nos han dado, dándole vuelta un poco a nuestro propio marketing, nuestra propia narrativa. Y qué rico encontrarse como entre como organizaciones que al final vibramos en lo mismo. Creo que también la relación se da mucho más fácil. Em, Eso, y nada, claro, la invitación es a todos los que nos escuchan, que le interesen estos temas, a seguirnos, a profundizar, a escribirnos. De verdad, como que este tema es incipiente y no va a llegar a ningún lado si más gente no se involucra. Entonces, como la invitación está abierta para conocer más, para aportar. Estamos todavía en un viaje de aprendizaje, ahora estamos empezando también un proyecto para ver, mapear
casos de propiedad alternativa y también de propiedad responsable en la región. Así que nada, ahí vamos a compartir más también sobre este viaje y que se sumen a todo lo interesado y también a los escépticos o lo que esta conversación le generó aún más dudas y preguntas. Eso también es lo que de verdad como necesitamos, no solamente los conversos. Sí, Así no, de que todas maneras, de todas maneras. Un aviso de utilidad pública en el sitio web de ustedes también hay muchos recursos, videos, dependiendo de los formatos, hay un toolkit también con videos y herramientas. Hay un libro para descargar en PDF que no es extenso, pero yo creo que es un material básico como para conocer un poco más de lo que es la responsabilidad, la propiedad responsable, perdón, con casos de éxito a nivel internacional. Así que nada, invitadísimos a que conozcan un poco más. Y nada, invitarlos a los siguientes episodios de esta temporada de Marketing Sostenible. Hemos estado con un par de meses medios congelados, pero es porque hemos estado haciendo hartas cosas que se van a venir y van a empezar a ver en las redes sociales, y tiene que ver justamente con esto de hacerse responsable de las acciones que nosotros tomamos, cada uno en su rol, cada uno en el producto o servicio que genera a través de su empresa. Así es que invitadísimos a seguir conectados a las redes sociales y nada, pues, muchísimas gracias. Gracias, Ana. Gracias a todos los que nos siguen. Por favor, comentarios, sugerencias. Estamos abiertos a eso. Así es que nos vamos a seguir encontrando en los próximos episodios. Que estén muy bien. Chao, chao. Marketing Sostenible, un podcast de Grow Better, centrado en cómo a través de un marketing responsable es posible generar impacto positivo para el bien común. Hablamos con personas destacadas de cómo las metodologías, herramientas, tecnología y sobre todo la experiencia se pone a disposición para crecer mejor.